Buenos días a todos nuestros oyentes. Damos inicio a esta emisión de Palabras de Maestros en su ciclo o en su nuevo episodio del año 2020. Ya estamos llevamos tres añitos intentando hacer de este programa un espacio para que todos los maestros y para que la comunidad académica de Medellín, de Antioquia y de Colombia en general nos escuche y lleve reflexiones profundas sobre lo que pasa en el magisterio y sobre lo que pasa en torno a las comunidades académicas de las universidades. Esta vez, y para iniciar el año, lamentablemente nos encontramos de frente con una situación que afecta a la comunidad académica de la Universidad de Antioquia, por un lado, y que no solamente nos chocamos con ella, sino que de otro lado y alrededor de la educación hemos presenciado amenazas de parte de, digamos, grupos que aún no son identificados o de colectivos que no son identificados, pero que van en contra del magisterio y que, digamos, eso es de un lado armado, porque está el otro flanco y son las políticas impopulares y desastrosas que este gobierno tiene planeadas y que ejecuta de alguna u otra forma en contra de todo el magisterio. Les recordamos a nuestros oyentes que este es un programa radial de la Asociación Sindical de Educadores del municipio de Medellín. Mi nombre es Juan Pablo González Castaño y hoy junto a Milton Rentería, quien es el secretario de Prensa y Publicaciones de ASDEM, los estaremos acompañando en la dirección y conducción de este programa radial. Milton, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Pablo. Saludamos a todos nuestros oyentes que se encuentran enganchados a esta nueva emisión de nuestro programa Palabras de Maestros, que es un programa pensado para los educadores del municipio de Medellín y de Colombia en general. Hoy retomando, Juan Pablo, como decías, nuestro programa, habíamos estado fuera del aire por aproximadamente unos 2 meses, desde finales de diciembre, pero retomamos con toda la fuerza para seguir informando a todos nuestros docentes y a toda la comunidad educativa todo lo que atañe y lo que tiene que ver con la educación del municipio de Medellín y de Colombia en general. Así pues, bienvenidos a todos a esta nueva emisión de nuestro programa Palabras de Maestros. Como les decía, es un programa de la Asociación Sindical de Educadores del municipio de Medellín. Hoy, Juan Pablo y compañía, vamos a tocar unos temas bastante específicos. Vamos a hablar con uno de los representantes de la Universidad de Antioquia frente a todo lo que está sucediendo en esta alma mater del departamento de Antioquia y de Colombia en general, y vamos a dar algunas noticias que son de mucho interés y que son del momento de tipo ya sindical. Entonces vamos a tener un programa bastante nutrido y hoy nos pueden ver, Juan Pablo. Sí, claro, nos pueden ver por Facebook Live a través de la página de Emisora Ondas de la Montaña. También nos pueden ver por la página de asdem.org.co en Facebook. Y recuerden que este programa también va a estar en la página de ASDEM. Ahí van a encontrar tanto el programa radial de cada sábado como la revista que sacamos de manera trimestral. Entonces, Milton, yo quisiera que iniciaras contándonos 2 noticas que tienes por ahí pendientes y que hablan sobre nuestra asociación sindical. Perfecto, Juan Pablo. La primera es que el pasado 26 de febrero nos reunimos los miembros de junta de la asociación sindical con la secretaria de Educación de la ciudad de Medellín. Tuvimos la oportunidad de tener un diálogo fluido con ella, la doctora Alessandra Gudelo, secretaria de Educación. En esta reunión lo primero que ella planteó fue presentarnos su equipo de trabajo. Entonces ahí estuvieron algunos de los miembros de su equipo de trabajo. Estuvo la doctora Alejandra Márquez, que es la subsecretaria de Planeación, Carlos Upegui, que es el nuevo director de MOVA, Camilo Villada, que es el abogado que hace apoyo al despacho de la secretaría, Juan Gabriel Grisales, que es el de talento humano, y otros de sus miembros o de sus personas que la acompañan cerca a ella. Y entonces, a partir de eso, ASDEM lleva una agenda bastante amplia para dialogar con la Secretaría. Se plantearon unos temas muy específicos que son neurálgicos, que son los que están en la agenda y están en la mesa
y que son los que más dificultades han presentado a nivel sindical. Y como les decía anteriormente, se tuvo un diálogo fluido. La secretaria plantea o invita a una relación de confianza. Ella dice que la secretaría va a ser de puertas abiertas y desde ahí entonces invita a todos los maestros a acercarse cada vez que tengan una dificultad o cada vez que ocurra algo en sus entornos laborales. Entonces resaltó mucho esa parte, invitación a la secretaría como una secretaría de confianza y una secretaría de puertas abiertas. Dentro de los temas que se trataron en esa reunión, Juan Pablo y oyentes, tenemos el tema de convivencia escolar. Hablamos de la decreto 1620, donde hemos tenido muchos problemas de traslados inconsultos apegados a este decreto. Hablamos de la asignación académica, le planteamos a la secretaria que estaba ocurriendo que en muchas instituciones la asignación académica que estaban soportando los rectores tenía muchas fallas. Algunos de los rectores tenían muchas fallas en cuanto a que muchos docentes se han acercado al sindicato a interponer su querella en términos de que no se está respetando lo de ley, que es asignar académicamente lo que tiene que ver con su área de desempeño. Es decir, hay docentes que son de tecnología, pero le están asignando 12 horas de inglés y 10 horas de tecnología y así por el estilo. Entonces se habló ampliamente del tema de asignación académica. Se habló de los climas tóxicos en las instituciones educativas. Ya sabemos que es uno de los problemas más graves, el tema de la convivencia laboral y el tema relacionado con la estadía de los docentes en las instituciones educativas y las relaciones de convivencia que se tejen en ese microentorno como es la escuela. Se le planteó a la doctora Alessandra Agudelo que ahí tenemos unos problemas que son neurálgicos, son grandes y que hay que buscar la manera de intervenir en ese aspecto. Se habló de los trazados por presunto acoso laboral, que en muchas ocasiones la Secretaría los llama traslados inconsultos. Se le planteó que este caso es grave, que muchas veces se está presentando que un docente está en su institución y de un momento a otro lo llaman de la Secretaría de Educación diciéndole que se notifique, que se presente a la Secretaría a notificarse por un traslado. Quedamos ahí en una tarea que es revisar el caso y quedamos nosotros desde el sindicato de llevar casos concretos para iniciar a hacer la intervención. Se habló del comité de convivencias, cómo está funcionando este comité, cómo este comité ha hecho un apoyo a los maestros de la ciudad de Medellín en defensa de sus garantías. Se tomaron o se le pusieron en la mesa algunos temas de convivencia de algunas instituciones que consideramos desde el sindicato que ya se están saliendo de las manos. Se los pusimos en contexto a ella para que haga la intervención directamente desde Secretaría de Educación. Hablamos del tema de la ARL. Ya sabemos que los maestros en estos momentos no tenemos ARL, tenemos una empresa que se llama Kericin, pero esa empresa hace lo mínimo. O sea, un docente en estos momentos que sufre un accidente en la institución educativa, estamos perdidos, no tenemos ni siquiera quien reciba los reportes a nivel laboral, a nivel médico. El rector o el coordinador ejecuta el reporte de las instituciones, pero no hay una empresa que se encargue de este tema. Es un tema grave. Nos planteaba ella pues que no es tanto del resorte como de la Secretaría de Educación. Nosotros le insistimos que sí porque es que ellos son los empleadores de nosotros y por consiguiente deben estar pendientes de todo lo que suceda con cada uno de los docentes. Entonces ahí se quedó también en unas tareas específicas. Se habló del ausentismo laboral.
La Secretaría siempre ha sostenido que los docentes nos incapacitamos demasiado, pero les decimos nosotros desde el sindicato que ya tenemos una cantidad de estudios identificados que dan a conocer que ese ausentismo depende de que no hay una atención en prevención. Claro. Entonces, como no hay una atención en prevención, muchas veces el docente se incapacita por cuestiones que pueden haber sido tratadas previamente y que pueden haberse solucionado sin ningún tipo de problemas. Hablamos dentro de la asignación académica, hablamos de las horas de permanencia en las instituciones. Tenemos problemas con lo de la jornada única, muchísimos problemas, se los pusimos en contexto. Hay instituciones donde se está poniendo a los docentes a estar las 8 horas sabiendo que por ley pues tenemos unos horarios preestablecidos y eso se está violentando en muchos casos. Quedamos ahí en una tarea también de llevarles casos concretos o casos específicos, aunque sabemos desde el sindicato que son muchos. Un tema que tratamos fue el tema de la reposición de los días de Semana Santa. Le planteamos que la resolución no era muy clara y que eso se estaba presentando para interpretaciones de lado y lado. Le planteamos que ya desde el sindicato habíamos mandado unas orientaciones y que muchos rectores las habían asumido, pero que muchos tampoco habían tenido en cuenta lo que desde el sindicato se orientó, y entonces que por qué no se daba una orientación más clara en función de esa resolución para aclarar muchas cosas que están ahí confusas. Hablamos de la evaluación de desempeño. Ya sabemos que en estos momentos estamos terminando el proceso de evaluación de desempeño, ya que en el periodo de final del año pasado no se pudo porque hubo un problema a nivel tecnológico con la página donde los rectores tienen que desarrollar esta función. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se le planteó que hay muchos problemas con esta evaluación. No sabemos si es una cuestión de interpretación o es una cuestión de manejo amañado, pero le planteamos a la secretaria que en este tema de evaluación de desempeño se necesita hacer una intervención debido a que es una de las mayores cantidades de quejas que se presentan en el sindicato. Hablamos de la norma técnica 4595 que habla del número de estudiantes por aula y dotación, un caso grave. Nos han llegado a las instituciones donde hay instituciones que tienen 45 estudiantes en adelante, 50, incluidos ahí los estudiantes que están en el aula por procesos porque tienen alguna discapacidad o porque están incluidos por algún tipo de situaciones especiales. Entonces le dijimos que aquí también había que abrir el ojo porque ya teníamos muchas quejas de instituciones donde se está violentando esta norma técnica. Hay unas propuestas, ellos quedaron que iban a trazar unas líneas y unas propuestas frente a los temas que estamos tratando acá, que nosotros les llevamos a la mesa, y quedamos de volver a una próxima reunión. La secretaria nos planteó que ya prácticamente la matrícula en la ciudad de Medellín a nivel de bachillerato, preescolar, primaria, secundaria, está muy cerquita al nivel. Estamos hablando de que en estos momentos debe estar en 323.000 estudiantes y hay 312.000 estudiantes al momento ya con su matrícula reportada en el CIMA. Y un caso muy específico donde ella nos planteaba que en la ciudad se está implementando la inclusión de los estudiantes migrantes, o sea, aquellos estudiantes que están llegando de Venezuela. Ella nos plantea un promedio de 18.000 estudiantes venezolanos que están en las instituciones de la ciudad de Medellín, y que esto, aunque ha causado un poco de traumatismo, ya la Secretaría de Educación lo tiene controlado. Así pues que la reunión fue muy fructífera. Se hicieron los planteamientos desde la Secretaría y se hicieron los planteamientos desde el sindicato, y se llegaron a algunas consideraciones que pensamos que le van a dar salida más adelante a muchos temas de estos que están
aquejando los docentes y que son producto de quejas en el sindicato de manera muy constante, Juan Pablo. Ese es como un breve resumen de la reunión que se sostuvo con Secretaría de Educación el 26 de febrero de este mes. Otra noticia para nuestros asociados es que, Juan Pablo y compañeros y oyentes, es que ya se radicó el pliego de solicitudes. Ese pliego fue socializado en la reunión de asamblea de delegados del 24 de febrero, donde nos reunimos en el auditorio de MOVA. Asistieron aproximadamente unos 135 delegados de los 150 que tenemos en todas las instituciones educativas. Se debatió en grupo, una dinámica de grupos, el pliego de solicitudes, la propuesta de pliego de solicitudes, se socializó en plenaria y luego se procedió a escoger los negociadores que van a ser parte de la mesa de negociación. Ese proceso fue muy adecuado, si así lo podemos llamar. Ya el pliego ayer, que era el último día, fue radicado ante el Ministerio del Trabajo y ante la Secretaría de Educación del municipio de Medellín, y sigue el trámite ya de que el municipio convoque para la instalación de la mesa. Pero tenemos un pliego estructurado desde los 6 sindicatos del nivel de educación, un pliego unificado donde tenemos todos los puntos pertinentes y que pensamos nosotros que son los que debemos entrar en proceso de reclamación. Esas son, Juan Pablo, 2 noticias fundamentales que tenemos para darle a conocer a nuestros docentes asociados y a la comunidad educativa del municipio de Medellín. Más adelante les estaremos dando a conocer otras noticias. Tenemos unas noticias importantes que vienen desde la oficina del doctor Roa de Bogotá, nuestro asesor, y otras noticias que ya son un poco más de la estructura de ASDEN. Mil, yo quiero contarte de una forma muy breve cuáles son esas tareas importantes que quedan para el sindicato en el marco de estas dos, primero en el marco de la reunión que se sostuvo y en el marco de esta asamblea de delegados y la radicación del pliego. 2 tareas que puedas identificar ahí que sean breves para darle a nuestros radioescuchas. Listo. Frente al tema de la reunión que sostuvimos con la Secretaria de Educación, quedó una tarea específica y es volvernos a reunir, y el sindicato debe llevar puntos concretos de algunos de los temas que se debatieron. Otra tarea que queda ahí es que la Secretaría quedó de revisar, ¿cierto?, de manera urgente la resolución del pago de los días de Semana Santa, y revisar el tema que tiene que ver con lo de evaluación de desempeño, debido a que tenemos muchas quejas en el momento frente al tema. La reunión que se plantea no quedó ya estructurada con fecha, pero ellos quedaron que nos avisaban una fecha probable para esta reunión, y ahí es donde vamos a debatir muchos de los temas ya con más argumentos. En esta reunión, más de conocimiento, más de puesta en contexto de parte de ellos, de su equipo de trabajo, y de nosotros los temas que nos interesan como magisterio. Y en el punto de la asamblea de delegados para la ratificación del pliego, Juan Pablo y oyentes, pues ahí la tarea que quedó fue cumplida. Quedamos de llevar el pliego a un feliz término, que era hacerlo la radicación, como se hizo en el día de ayer ante el Ministerio del Trabajo y ante la Secretaría de Educación, un pliego que fue consensuado entre los 5 sindicatos de educación del municipio de Medellín. Entonces ya la tarea ahí se cumplió. Ahora estamos esperando que el municipio dé cumplimiento a lo que ordena el decreto 160 sobre la negociación y cite a las organizaciones sindicales a instalar la mesa para arrancar con el proceso de negociación. Perfecto, Milton. Entonces yo te propongo, para iniciar la conversación que tenemos ahí en el tintero, leer un comunicado que los profesores de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia hicieron público,
creo que fue el día de ayer, y que habla precisamente sobre el tema que enseguida vamos a tratar con uno de nuestros invitados de acá. Yo no le voy a dar a esto más previas y lo voy a leer de una vez y luego nos vamos a una pausa para que le demos avance a esto. Dice: comunicado del claustro de profesores de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Sobre el supuesto protocolo, el comunicado del alcalde en el que informa cómo se procedería en caso de disturbios en las universidades de la ciudad es a todas luces violatorio de lo que debería ser un protocolo. Un protocolo de seguridad como el que entendemos que prometió el alcalde plantea una normativa que unifica criterios de actuación en una comunidad determinada. Entendemos también que debería ser consensuado entre los diversos actores que intervienen. Esta herramienta de actuación permite resolver situaciones de forma más eficiente. En su realización debe mediar el conocimiento de personas expertas en seguridad y representantes de las comunidades específicas, en este caso de las poblaciones que integran la Universidad de Antioquia, antes de establecer un protocolo se debe considerar los impactos que éste pueda tener en los integrantes de la comunidad universitaria, integrada por gran variedad de actores y habitantes. Todos estos son ingredientes y procedimientos que claramente omitió el supuesto protocolo de Daniel Quintero. Continúa: tales omisiones dieron origen a una evacuación arbitraria y peligrosa de la Universidad de Antioquia el jueves 20 de febrero del 2020. La universidad es un lugar lleno de personas con diversidad funcional y quienes tienen dificultad para salir corriendo o incluso para escuchar las órdenes de evacuación realizadas desde un helicóptero. Es también un lugar de diversidad de fauna y flora que debe ser protegido y que en medio de los disturbios se ve agredido y vulnerado. Rechazamos cualquier agresión a la universidad de parte de todos los grupos violentos, sean capuchos con explosivos o capuchos del ESMAD, enviados por un alcalde al que elegimos creyendo que iba a cumplir con sus promesas de ser un administrador independiente y quien terminó siendo un eslabón más del uribismo. Lo que ha sucedido nos habla de un proyecto sistémico organizado entre Quintero, Gaviria y Duque, con un alcalde supuestamente independiente haciéndole guiños al uribismo, para meter el paquete conformado por reformas diversas que van en contra de los ciudadanos y que necesitan dinamitar las universidades, que es donde se gesta la protesta social. La agresión del ESMAD tiene la misma lógica que la de los grupos armados de derecha y de izquierda. Ambos quieren sacar a los capuchos violentos con los capuchos del Estado. Es conveniente aclarar que una capucha no es un explosivo ni un arma, es una máscara y detrás de una máscara hay numerosas historias de dolor. Por ejemplo, las desapariciones forzadas tan comunes en nuestro país. Del mismo modo, entendemos una bomba como un ruido, ensordecedor, molesto, pero no como un acto de terrorismo. En cambio, hablamos de terrorismo y de vandalismo cuando dichos artefactos van cargados de explosivos y objetos contundentes. Esta modalidad tiene la intención de causar mutilaciones, laceraciones y destrucción, tanto en la infraestructura de la universidad como en sus habitantes humanos, animales y vegetales. ¿Por qué entró el ESMAD a la UDEA? Por los explosivos. ¿Quién tira los explosivos? Los capuchos. ¿Cuáles son los capuchos que utilizan explosivos para poner en riesgo la vida de los habitantes de la universidad? Son los mismos que defienden la universidad. En este tema se debe proceder con cautela. Los capuchos no son un único grupo, provienen de sectores muy diversos. De hecho, existen los capuchos del Estado, los capuchos de movimientos radicales de izquierda y de derecha, incluso hay capuchos infiltrados, ocasionales, contratados. Pero ninguno de estos constituye ni el sentir ni el vivir general de los universitarios. Al contrario, esos capuchos se encargan de justificar el presupuesto militar que se le asigna a la guerra y se le roba a la educación. ¿A quién beneficia que se tiren explosivos de lado y lado y que se empleen cientos de cápsulas de gas y bombas aturdidoras? ¿A los universitarios? Evidentemente no. El alcalde sabe que el evacuar las universidades interrumpe, suspende, cancela, aborta, violenta las labores culturales, deportivas y educativas normales. Evacuar la universidad por orden de un helicóptero representa el gesto más demoledor de la censura y de la estigmatización social contra la universidad. En este contexto, Daniel Quintero nos deja solo dos caminos: o defendemos al ESMAD o defendemos a los capuchos. Nosotros no estamos dispuestos a transitar ninguno de los dos abismos. Queremos continuar en el diálogo, en la convivencia, en la aventura del conocimiento y la palabra. Nos aferramos al arte, a la confluencia de pareceres diversos, al disenso y la discusión.
de forma tal que ese es el comunicado que hacen los profesores de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y que creo muy pertinente en este momento haberlo leído y haber empezado con esto, esta charla que vamos a tener después de una pausa que va enseguida. Volvemos a Palabras de Maestros en Ondas de la Montaña, 1350 AM. Seguimos con nuestro tema del día, el cual es el desmonte del ESMAD y la problemática que ha surgido en torno a la Universidad de Antioquia. También hablaremos respecto a cómo estas medidas del alcalde Quintero han, digamos, estropeado las dinámicas internas de la universidad, como esto, en un momento coyuntural de la lucha, digamos, del paro que inició el 21 de noviembre, potencia otros debates y digamos que
pone en discusión otros ámbitos universitarios, como bien son los capuchos, y de los que ya hablábamos hace unos minutos. También tenemos en el tintero un temita que está sonando y que es muy a propósito de lo que sucede actualmente, y es quitarle las mallas a la Universidad de Antioquia, y no solamente a esa sino a otras instituciones, con el pretexto de unirlas a la ciudad. Para eso yo creo que es pertinente entonces darle la entrada a nuestro invitado Milton, para que él nos dé un poco más de luces frente a este asunto y también nos cuente desde otra perspectiva cómo se desarrolla todo este tema dentro de la universidad. Claro, Juan Pablo y oyentes, hoy tenemos para responder algunas preguntas al compañero Santiago Vélez, estudiante de Sociología de la Universidad de Antioquia, quien es líder del colectivo Justos UDA, y lo tenemos aquí en la mesa de trabajos para que nos hable de toda esta problemática que se están presentando en la universidad. Santiago, muy buenos días y bienvenido a este programa. Buenos días a ustedes y a la audiencia, muchas gracias por invitarme. Listo, Santi. Yo quería, Milton, corregir el nombrecito del colectivo, y es Juntos UDA. Juntos UDA. Muy bien, Juan Pablo. Nada, Santiago, bienvenido al programa Palabras de Maestros. Quisiéramos primero como que nos contaras cuál es esa percepción de los estudiantes frente a este protocolo, porque lo que hemos estado hablando acá, o lo que tenemos acá, es una visión desde afuera. Desde adentro no sé si será de forma paralela o perpendicular, ya esa es la pregunta. ¿Qué piensan los estudiantes? Y vos que sos el líder de ese colectivo, ¿cuál es la percepción que se tiene? Lo que generó la entrada del ESMAD el 20 de febrero fue una indignación impresionante en toda la comunidad educativa. Casi todos los claustros de profesores de las facultades de la universidad se han pronunciado, la Asamblea General de Estudiantes se reunió y de hecho decretó una serie de actividades de indignación esta semana, porque realmente lo sentimos muy hondamente y nos dolió a todos los universitarios ese acto el 20 de febrero pasado, el jueves de la semana pasada, porque realmente es un atentado contra la autonomía universitaria y contra la comunidad educativa. Y hay que hablar de ese tema en concreto, del protocolo. De hecho, la Asamblea de Estudiantes radicó, o a nombre de la Asamblea de Estudiantes se radicó un derecho de petición a la Alcaldía Municipal solicitándonos que nos socializara cuál era ese acto administrativo que ellos llaman protocolo, porque lo que conocemos hasta el momento es un comunicado de prensa del alcalde, que además publicó en su Twitter, ¿cierto? No tiene no es un acto administrativo, no es un acto legal, y en ese mismo sentido se han pronunciado los profesores de la Facultad de Derecho, diciendo que con un simple pronunciamiento, una declaración de intenciones, no se puede justificar una medida de esas características. Claro. Ahora, Santiago, también quería preguntarte cuál es la percepción que se tiene desde los mismos estudiantes frente a este tema de las capuchas, porque sabemos, y como lo leímos ahora, las capuchas sirven para encubrir al policía, sirve para encubrir a radicales de izquierda, de derecha. Esa línea ahí realmente es muy difusa. ¿Cuál es esa percepción que se tiene? Eso es un debate dentro del estudiantado, pues hay que decir que es un debate. Yo hago parte del lado del debate que condena la violencia de donde provenga. Sí. ¿Cierto? Porque finalmente si nosotros somos universitarios, consecuentes con el anhelo de paz que hemos defendido en los últimos años en el país, consecuentes con el espíritu de debate crítico que caracteriza a la universidad pública, tenemos que condenar ese tipo de actos. La consigna nuestra y de los profesores y de la universidad tiene que ser que no sea un campo de batalla, ¿cierto? Es un campo para la lucha de ideas, claro, y para la política también, pero no para la batalla, ni para las armas, ni para las explosiones. Y bien lo decían los profesores de la Facultad de Comunicaciones, eso es atentar contra el alma de la universidad, que es precisamente ese espíritu crítico y de debate. En el momento en que se transforma el debate en explosiones y en atentados contra la integridad del otro, se anula la posibilidad de creación de conocimiento, que es lo que caracteriza a la universidad. Eso es un debate abierto, eso es un debate que ha venido ganando mucho terreno en la universidad. De hecho, ustedes vieron el 21 de noviembre del año pasado, me parece, o el 20, hubo un intento de unos encapuchados de armar un tropel en la universidad y los estudiantes los encararon y los trataron de sacar y los abuchearon, y de hecho ese tropel terminó en que se robaron el cajero de la cooperativa de profesores, ¿cierto? Fue un acto de delincuencia común, porque es verdad que la capucha puede ocultar a cualquiera,
incluidos delincuentes que simplemente entran a robar laboratorios o entran a robarse un cajero, etcétera. Entonces es un debate en el que hemos encontrado un gran apoyo, por ejemplo, en los profesores que habitan la universidad desde hace muchos años antes que nosotros y que se han dado cuenta de que hoy en el país que tenemos continuar con ese tipo de actos es un absurdo, que le sirve solamente de excusa a una administración municipal para violentar la autonomía universitaria. Pero si bien esa es una posición que yo considero es mayoritaria dentro del estudiantado, ese rechazo no puede tampoco, digamos, tiene que complementarse con el rechazo a los actos del alcalde Quintero y del gobernador Aníbal Gaviria, que también tiene responsabilidad en esto. Porque finalmente, si lo que pretendían ellos era acabar con los explosivos y la violencia en la universidad, lo que lograron es todo lo contrario, claro. ¿Cierto? Radicalizar más estos sectores radicalizados que aunque sean minoritarios, pues generan todo este tipo de cosas y estigmatizar aún más la universidad, generar una disrupción mayor de las actividades, ¿cierto? Y hacerle daño al campus, a la infraestructura, pero sobre todo a la integridad física de los universitarios, que es una cosa muy grave. Entonces no puede uno defender una medida supuestamente para acabar la violencia que lo que hace es generar más violencia. Es inconsecuente, no es efectiva y el denominador común hoy de toda la comunidad universitaria, de toda, es rechazarlo y exigir al alcalde que enmiende ese error, pues respetando lo que es la autonomía universitaria. Claro, además que hay un tema muy importante y es la estigmatización frente al estudiante de universidad pública, que yo creo que vale la pena detallarnos o quedarnos ahí un ratico, un momentico, y es qué imaginarios y a quiénes les sirven esos imaginarios que se reproducen constantemente en los medios de comunicación. Es decir, como bien lo plantean los profesores de la Facultad de Comunicaciones, es esta irrupción del ESMAD, ahora que pueden entrar a la universidad y que detonó realmente una bomba adentro, pues en el que el campo de batalla ya no es Barranquilla, ya no es ferrocarril, sino que es el campus universitario. ¿Quiénes se sirven de eso? O si acaso esto no puede ser una excusa precisamente para implementar estas medidas y medidas de las que yo mismo aún me pregunto qué logran, como el desmayado de quitar las mallas de la universidad. Claro. A mí me parece que potenciar esos imaginarios es sumamente peligroso, y no solamente para los estudiantes, sino para la sociedad en general. Pero no solo eso, sino que estamos en un contexto de movilización política en el país sin precedentes, ¿cierto? El paro del 21 de noviembre, el paro que se avecina el 25 de marzo, que están convocando sectores sociales, sindicales, y lo que están haciendo este tipo de medidas es garantizar que los estudiantes no estén en las calles el próximo mes, ¿cierto? Es una de las cosas que a mí personalmente más me preocupa, que nosotros tenemos que garantizar que que la universidad esté para estudiar, pero también para la movilización política y social, y para acompañar y contestar medidas como una reforma pensional que nos va a afectar sobre todo a los jóvenes que aún estamos estudiando, que apenas vamos a empezar a cotizar a pensión y que nos van a quitar cualquier posibilidad de una pensión. Entonces, cuando el debate, o mejor dicho, cuando la movilización social se convierte simplemente en confrontación con la policía, eso no le sirve sino al establecimiento, ¿sí? Porque finalmente es un campo de juego que ellos dominan. Y el mejor ejemplo que tenemos nosotros de un movimiento social consolidado es el de los maestros en Colombia. Yo creo que el magisterio junto con los indígenas son los dos sectores sociales más consolidados, más organizados y más combativos que tiene Colombia. Y lo son precisamente porque le apuestan a la movilización masiva, contundente, ¿cierto? Combativa, pero en términos pacíficos, ¿sí? No es dándole en la cara a la policía ni tirándole papa bomba ni nada de eso que nosotros logramos transformar este país, sino saliendo masivamente a las calles, como lo hicimos en el 2018. El movimiento estudiantil también sentó cátedra sobre eso y nos ganamos unos recursos importantes. Fuimos el que inauguró el desprestigio del gobierno de Duque a finales de 2018 y lo logramos con una movilización masiva, pacífica, supremamente creativa, empañada por unos cuantos infiltrados, eso es verdad, pero que en su mayor parte y en su característica definitoria fue eso, la movilización de masas, pasiva, y a eso mismo hay que apostarle, y ese es el miedo que tiene hoy el gobierno, y contra eso es que está tratando precisamente con este tipo de cosas para que se decantes por una cosa violenta que nosotros rechazamos y que vamos a seguir combatiendo desde el debate y desde las ideas. Claro, yo quisiera también preguntarte algo que desde mi punto de vista, y es una apreciación personal, yo creo que no se puede desligar de alguna forma ya toda esta suerte de cultura o de costumbre que hay frente a los encapuchados en la universidad pública, y no solamente en la Universidad de Antioquia, sino que hablamos en la Distrital, en Bogotá hablamos en la Nacional. Pero ¿cómo hacer, o si vos crees que no es posible, o si es posible, desligar realmente a esos grupos encapuchados para precisamente lograr que no se desprestigie la movilización estudiantil?
Sí, ¿Crees que es posible? No es posible. Es difícil, pero es posible. Un ejemplo es que durante el proceso de paz, en los años posteriores, estamos hablando de 2016, 2017, 2018, fueron años históricamente tranquilos y pacíficos en la universidad pública, particularmente en la Universidad de Antioquia, y varios profesores lo destacaban. En sus años en la universidad casi nunca habían visto tanta ausencia de esa vaina nefasta que es el tropel, ¿cierto? Y eso quiere decir que en un ambiente de paz y en un ambiente de solución dialogada de los conflictos es posible también desescalar la violencia en las universidades, y a eso le tenemos que apostar con el compromiso y con el debate democrático. Nosotros contribuimos en lo que podemos, debatiendo en las asambleas, poniendo el debate en la universidad, confrontando con los argumentos realmente eso, ¿cierto? Lo que no podemos permitir es que nos exijan desde ciertos sectores políticos que nosotros asumamos funciones de fuerza pública o que cumplamos las actividades del Estado. Eso no puede ser. ¿Cómo así que tenemos que formar una policía cívica, como dice el alcalde Quintero, o coger pitos para pitar a los... No, esas no son labores nuestras. Ni delatar a nadie es labor nuestra, ni señalar a nadie es labor nuestra. Nosotros hacemos el debate de ideas y defendemos la movilización pacífica desde los argumentos. Y eso de verdad ha ganado debate, pero necesitamos que de verdad nos ayuden también desde la institucionalidad. Por ejemplo, evitando que el ESMAD siga cometiendo desmanes contra la movilización pacífica, porque cada vez que el ESMAD atropella una movilización ciudadana le está dando argumentos y gasolina a estos sectores que quieren promover la violencia. Todos los sectores. Exactamente. Todos. Entonces insistimos en que los capuchos no más, pero también hay que desmontar el ESMAD. Eso también es una cosa en la que nosotros somos muy claros. Rechazar los capuchos no es apoyar el ESMAD, ni viceversa. Exacto. ¿Cierto? Ambos deben salir de hoy de la movilización pacífica en Colombia. Yo pienso que la movilización estudiantil le ha dado fuerza a todo este movimiento de paro que se ha venido presentando desde noviembre del año pasado en Colombia. De ahí entonces veo que el ataque que se hace a los estudiantes es buscando cómo desmovilizar la movilización, ¿cierto? Porque los estudiantes son la fuerza más potente que ha tenido todo este movimiento que se ha venido enfrentando. Y no es solamente desde el Estado, digámoslo así, sino también desde los medios de comunicación. Veo también que las personas de a pie, las personas que están en su casa, no están enterados claramente de qué es lo que está pasando con los estudiantes, porque de los medios lo que salen son noticias muchas veces muy amañadas y muy controladas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para desde este medio enterar a los docentes que nos escuchan a esta hora y los que nos van a escuchar más adelante de qué es realmente lo que está pasando con los universitarios y por qué hay un movimiento que quiere desmovilizarlos? Para ver si tú nos explicas algo frente al tema. Bueno, la universidad siempre tiene unas formas de operar, ¿cierto? Y unas formas de organizarse y una forma de comunicar sus ideas, ¿cierto? Entonces, para contrarrestar esa desinformación que existe, hay medios universitarios de información, ¿cierto? La Universidad de Antioquia, por ejemplo, tiene revistas y tiene un portal universitario donde publica las posiciones de la comunidad universitaria en general, particularmente de los docentes, pero también a través de las redes sociales yo creo que se le ha dado un gran impulso a eso, ¿cierto? Distintos colectivos estudiantiles han hecho un esfuerzo muy grande desde la Facultad de Comunicaciones, por ejemplo, por tratar de llevar información de otro contenido a la gente, pero yo creo que el mensaje más potente que llevamos los estudiantes lo hacemos en las calles. Y vuelvo a la experiencia del 2018. Parte del éxito del movimiento estudiantil en esa época fue que nos ganamos la opinión pública y convencimos, no solamente nos llenamos de argumentos y desenmascaramos que el gobierno estaba diciendo mentiras cuando decía que no había plata para la educación, sino que nos ganamos a los padres de familia, a los transportadores, a la gente de la calle en general. ¿Cómo? Movilizándonos, mostrándonos muy creativos, mostrando realmente que teníamos la razón, con nuestras pancartas, con nuestras consignas, con nuestra actividad en la calle, con clases en la calle, por ejemplo. Eso fue una cosa que le gustó mucho a la gente. Y yo creo que a eso es lo que hay que seguirle apostando. Lo volvimos a hacer a partir del 21 de noviembre, espero que lo retomemos el 25 de marzo, y así es que le llegamos a la gente, ¿cierto? Que de pronto no nos va a buscar en redes sociales ni va a buscar otro medio de comunicación alternativo, pero en las calles nos va a ver y nos va a escuchar, y ojalá que así también logremos cambiarles un poquito ese chip. Yo quisiera que diéramos un giro cortico, ya que el tiempo apremia, y es hablar sobre el desmayado de la universidad. Frente a eso, los profesores de la Facultad de Comunicaciones
Dicen, y voy a leer 2 párrafos corticos, que la memoria nos dice que el campus no tenía mallas cuando se construyó. En vista de los disturbios, las pedreas y el consumo de drogas, se decidió encerrar a la universidad. Ahora el mismo argumento, aplicado al contrario, le sirve a los interesados en degradar a la universidad para pedir que quitemos las mallas. El engaño ha servido siempre para ocultar los verdaderos propósitos. Si están soñando con un parque, podrían empezar por eliminar las vallas móviles de la Alpujarra. Podrían promover la convivencia sin violencia, sin rejas, en todos los espacios públicos, incluidos los centros administrativos. Los profesores de la Facultad de Comunicaciones denuncian al alcalde Quintero por su demagogia mediática. Hoy ya discute sobre el supuesto desmayado de la universidad para poner en una cortina de humo y desviar la atención. Rechazamos que se abra la discusión sobre la universidad mientras se sobrevuela el helicóptero con su megáfono sobre nuestra alma mater y nos obliga a renunciar al disfrute y la pertinencia de habitar nuestra casa. Le pedimos al rector que no acepte ser parte de esto. Santiago, ¿qué opinión te merece esta propuesta tanto del alcalde como del gobernador Gaviria de desmayar la universidad? ¿No? Cada vez que hay una coyuntura difícil en la Universidad de Antioquia sale como se sacan debajo de la manga la idea de quitar las mallas. Sucedió por ejemplo otra vez en el 2013 cuando había una discusión sobre los torniquetes, ¿cierto? Entonces cada vez que hay problemas eso es como el as bajo la manga, desmayemos la universidad. Yo creo que eso es puro efectismo mediático del gobernador y del alcalde. Es una propuesta además que la decisión la tienen los consejos superiores de las universidades, ¿cierto? Eso sí no lo pueden hacer de manera autoritaria y discrecional las autoridades públicas, sino que tiene que pasar por un debate dentro de la comunidad universitaria. El rector de la Universidad de Antioquia ya ha dicho que él no comparte esa idea, pero que la van a debatir pues, y se va a dar dentro del debate institucional, ¿cierto? Es muy problemático, pues ya hablemos más de lo formal del contenido de la idea. Es muy problemático porque la situación del contexto en el que está la Universidad de Antioquia implica problemas de seguridad graves. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Nacional le han dicho mucho a la alcaldía que los atracan cada rato por fuera del campus, a la salida. Una compañera fue violada en el puente de Punto Cero el año pasado, ¿cierto? Y eso es con la Universidad enmallada, ¿sí? y con una estación de policía al lado. A todo el frente de la Universidad Nacional hay una estación de policía y atracan gente todos los días, ¿cierto? Sabemos que hay en la glorieta de la Minorista y sobre el río hay una comunidad grande de habitantes de calle, ¿cierto? Que lógicamente van a aprovechar un espacio como la Universidad de Antioquia si se le quitan las rejas. Entonces no es que nosotros queremos que la universidad esté cerrada a la sociedad, ojalá estuviera más abierta. De hecho, entrar a la Universidad de Antioquia no es muy difícil. Usted como particular puede ir al museo, puede ir a la biblioteca, puede disfrutar de ella. Pero ese tipo de controles que existen hoy a través del cerramiento son necesarios por el contexto de ciudad en el que vivimos. Totalmente de acuerdo. Sí. Y no es que la universidad esté cerrada. Y además abrir la malla no es abrir la universidad a la sociedad. Abrir la universidad a la sociedad es abrir el acceso a la educación superior, ¿cierto? Claro. Financiarla bien, permitir que entre más gente, llevarla a los barrios con sus proyectos y sus investigaciones, ¿cierto? Más allá del tema efectista pues de desviar el debate. Pero además eso tiene otra arista, una última, y es que podría ser muy peligroso para las propias finanzas de la universidad, porque eso implicaría disparar los costos de vigilancia. Habría que poner un celador en cada bloque, 1 o 2 celadores armados en cada bloque para cuidar los laboratorios, por ejemplo. Habría que ponerle mallas y puertas blindadas a cada una de las facultades, ¿cierto? Y eso es un despropósito, ¿sí? Eso es acabar con la vida del campus, además, como existe hoy. Eso es desmembrar el campus. Exactamente. Mil. Santiago, vemos que contra este paquetazo de Duque el pueblo se ha manifestado en las calles, pero vemos que estas medidas siguen siendo progresivas. O sea, entre más el pueblo protesta y sale a las calles, más medidas le están implementando de parte del gobierno al pueblo colombiano. ¿Qué piensan ustedes para concluir de esto que está sucediendo? Es una forma de retar al pueblo que está ejecutando el gobierno. Claro, porque además el gobierno de Duque está preso de unos intereses económicos muy grandes, ¿cierto? Tiene la presión de la OCDE encima, que la OCDE hoy representa los grandes capitales globales, ¿cierto? Y las fuerzas de los bancos que tienen endeudado el país hasta el cuello. Pero además, por ejemplo, el tema de la reforma pensional es un mandado directo de los fondos privados de pensiones, que son propiedad del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo y del grupo empresarial antioqueño, que ven amenazados hoy sus ganancias en ese aspecto y están buscando de todas las maneras posibles presionar al gobierno para que lo tramite. La resistencia tiene que ser masiva, ¿cierto? Porque eso es muy, muy grave y nosotros vamos a insistir en que debemos estar en las calles. El 25 de marzo es una convocatoria clave,
Yo creo que ese paro nacional puede ser tanto o más grande que el del 21 de noviembre. El gobierno está haciendo todo lo posible para que así sea, ¿cierto? Está haciendo todos los anuncios y tomando todas las decisiones para que la gente se vuelque a las calles y ojalá así sea. Desde las universidades vamos a hacer todo el esfuerzo también para que no se nos desvíe el debate, porque tenemos claro también cuál es la pelea en la que estamos hoy, ¿sí? Y en esa pelea ojalá nos encontraremos nuevamente docentes, con los demás trabajadores, con los indígenas, con la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, Santiago, por acompañarnos en esta emisión de Palabras de Maestros. No sé si Milton tenga un último comentario. Por mí ya está todo concluido. Hay un docente, un compañero que pregunta sobre el tema de viviendas y financiación de viviendas. Le decimos que ese es un punto que va en el nuevo pliego de solicitudes. No se ha podido concretar nada frente al tema, lo hemos llevado en las últimas negociaciones, pero pensamos que esta vez que lo llevamos mejor estructurado y con una dinámica muy diferente podemos sacar algunos beneficios para los docentes en la negociación muy probablemente para los docentes. Esa pregunta nos la hace el docente Eduardo Lozano. Puede llamar al sindicato y ahí le damos más información sobre el tema. Perfecto, muchas gracias a nuestro máster y nos escuchamos dentro de 8 días en otra emisión de Palabras de Maestro. Desde la ciudad de Medellín transmite